Bueno, vamos a retomar el estudio de la célula. En esta segunda parte seguiremos con las organelas membranosas. Recuerden que vimos en el anterior video la superficie celular y comenzamos con el citoplasma, vimos citosol, citoesqueleto y comenzamos con las organelas membranosas con mitocondria y retículos endoplásmicos. Entonces, continuaremos con otro de los organoides membranosos, que es el complejo de Golgi. Al microscopio electrónico se ven los dictiosomas, que son conjuntos de cisternas discoidales aplanadas y paralelas entre sí, como vemos aquí. Están asociados a vesículas. Cada dictiosoma presenta una cara convexa, inmadura o cis, y una cara cóncava, madura o trans. Tiene funciones de secreción de proteínas, agregado de azúcares terminales o ácidos grasos, proteólisis selectiva, sulfatación y fosforilación de las mismas, síntesis de gangliósidos que funcionan como receptores de membrana. También provee de membranas a los lisosomas primarios y a las vesículas secretorias y forma el acrosoma del espermatozoide. Aquí vemos un esquema. Al microscopio óptico se ve con impregnaciones de plata u osmio, con coloraciones comunes como es la hematoxilina y la eosina. Se observa su imagen negativa en células donde está muy desarrollado. Después veremos una imagen de un plasmocito. Las vesículas pequeñas están próximas al retículo endoplasmático rugoso, ya que reciben sus proteínas. Las vacuolas grandes contienen los productos de secreción y hay vesículas que contienen fosfatasa ácida para la formación de los lisosomas. Acá vemos la imagen de un plasmocito donde se observa la imagen negativa aquí del aparato de Golgi por ser muy desarrollado en esta célula. Acá vemos lo que es el sistema de endomembranas. Está formado por el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y la membrana nuclear, que tienen una función conjunta, ¿sí? Como se observa aquí. Vemos al núcleo de la célula, ¿sí? Que va a ser donde se va a formar, donde se va a transcribir el ADN hacia ARN mensajero. Ese ARN mensajero se va a dirigir a los ribosomas adheridos al RER para la síntesis de proteínas, ¿sí? Que van a ser proteínas de exportación, ya que los ribosomas libres van a sintetizar las proteínas de uso interno. Entonces, las proteínas de exportación van a ser sintetizadas en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso, pero como vimos antes, en la exocitosis, estas proteínas no pueden ser exocitadas así nomás, necesitan ser envueltas por membrana. ¿Quién se va a encargar de eso? El complejo de Golgi, ¿sí? Que va a producir algunas modificaciones en estas proteínas y las va a empaquetar, ¿sí? Empaquetar, ¿qué significa? Que las va a envolver en membrana para formar vesículas de secreción, ¿sí? Para luego poder exocitar esas proteínas de exportación. También tiene una función en la formación de los lisosomas. Yo antes dije que las proteínas de uso interno se sintetizaban en los ribosomas libres, a excepción de las proteínas de los lisosomas, que son enzimas. Esas enzimas van a ser sintetizadas en los ribosomas adheridos al RER, van a pasar por el complejo de Golgi para empaquetarse y formar el lisosoma. ¿Por qué el lisosoma necesita de esta membrana?
porque sus enzimas son líticas y sería peligroso que estén sueltas en el citoplasma. También vemos acá que el complejo de Golgi puede reemplazar membrana plasmática que se haya perdido, por ejemplo, en una endocitosis, ¿sí? Puede formar entonces membrana plasmática nueva. Ahora vemos el lisosoma, otra de las organelas membranosas. Y dijimos que necesita tener membrana, ¿sí? Que esa membrana es aportada por el complejo de Golgi para proteger al resto de los componentes del citoplasma de la digestión que podrían causar sus enzimas líticas. Y dijimos que las enzimas provienen del retículo endoplasmático rugoso. Los lisosomas contienen más de 50 enzimas líticas. Dijimos que estaban sintetizadas en el RER y podemos observar lisosomas primarios, que son los recién formados. Podemos observar lisosomas secundarios, que son los que mezclan su contenido con el de la vesícula fagocítica, pinocítica o autofágica. Las sustancias no digeridas permanecen dentro de la célula en los cuerpos residuales y el material no digerido lo denominamos lipofucsina y el depósito de lipofucsina aumenta con la edad. Al microscopio óptico no son visibles en forma individual. Cuando su cantidad es importante, como los glóbulos blancos, pueden agruparse y verse como granulaciones acidófilas. Acá vemos un esquema de la acción del lisosoma. Por ejemplo, habíamos visto a la fagocitosis, que era una endocitosis de una partícula sólida. Esa vesícula endocítica o fagosoma se va a unir al lisosoma para formar el lisosoma secundario, ¿sí? Que le va a permitir a esas enzimas actuar sobre esa partícula fagocitada para digerirla. También el lisosoma puede unirse a una vesícula autofágica o autofagosoma, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una mitocondria que ya no es viable, ¿sí? Y va a ser digerida por las enzimas líticas del lisosoma. También se puede dar en el caso de la pinocitosis, que es una endocitosis de sustancias líquidas, ¿sí? Esa vesícula pinocítica también va a unirse al lisosoma para formar un lisosoma secundario. Acá vemos un extendido de sangre, en el centro vemos un neutrófilo que tiene abundantes lisosomas en su citoplasma que se observan como gránulos acidófilos, ¿sí? Es todo ese punteado que observamos aquí. Entonces dijimos que los lisosomas no son visibles al microscopio óptico, salvo cuando están presentes en gran cantidad, como en este caso en el neutrófilo. Acá vemos un corte de un ganglio nervioso. Fíjense que vemos en el centro una neurona con gran cantidad de lipofucsina. Está teñida acá con el método de Paz, ¿sí? Dijimos que la lipofucsina era ese contenido residual no digerido, ¿sí? Y que se acumula con la edad. Acá vemos otros organoides membranosos como los peroxisomas, las vesículas con cubierta y los endosomas. Los peroxisomas contienen enzimas como la peroxidasa, la catalasa, uratooxidasa y aminoácido oxidasa, que intervienen en el metabolismo de purinas, aminoácidos y lípidos. No son visibles al microscopio óptico. Las vesículas con cubierta en su membrana contienen clatrina, que es una proteína que forma una cesta flexible que se arma y desarma según lo requiera el ciclo de la vesícula. Actúa en el transporte intracelular de membranas y en la endocitosis selectiva. Los endosomas se originan a partir de las vesículas con cubierta.
Bueno, entonces terminamos con los organoides membranosos y vamos a ver los organoides no membranosos. Estos son los ribosomas, los centríolos y los microtúbulos y filamentos que ya los vimos en citoesqueleto. Depende del texto, depende del autor, pueden ser citados dentro de citoesqueleto, o sea, como un apartado aparte, o dentro de organoides no membranosos. Bueno, comencemos con los ribosomas. Están formados por partículas pequeñas y electrodensas, tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Entre ambas hay una hendidura. Químicamente están constituidas por ARN ribosómico y proteínas. Sabemos que por esa hendidura es donde se va a ubicar el ARN mensajero para ser traducido. Los ribosomas libres están dispersos en el citoplasma. Allí se sintetizan las proteínas estructurales o enzimáticas que formarán parte de la célula, como habíamos dicho antes. En los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático ribosómico se sintetizan proteínas de secreción o exportación, proteínas de la membrana plasmática y, como vimos también, las enzimas del lisosoma. Sabemos que los ribosomas son el sitio físico donde se realiza la síntesis de proteínas. Al microscopio óptico, cuando se observan cuando son muy abundantes, ¿sí? Dando al citoplasma una basofilia difusa, y en cambio si abunda el RER, se ve una basofilia granular. ¿Sí? Entonces cuando son abundantes pero están libres, se observa una basofilia difusa y si abunda el RER, una basofilia granular. En la imagen vemos ribosomas ensamblados al ARN mensajero para la síntesis de proteínas. ¿Sí? Acá se ve, por ejemplo, la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma que se unen y en su hendidura observamos al ARN mensajero. Los centríolos. En las células en interfase se encuentran dos centríolos que se disponen en ángulo recto y se denominan centrosoma. Los centríolos están compuestos por 9 tripletes de microtúbulos y esto se observa solo al microscopio electrónico. ¿Sí? Acá vemos los 9 tripletes, ¿sí? Un conjunto de 3 microtúbulos en número de 9. Forman cada centríolo. Tienen una función como centro organizadores de los usos mitóticos, organizan los microtúbulos también de cilias y flagelos. Al microscopio óptico se ven como bastones cortos o gránulos cerca del núcleo, adyacentes al complejo de Golgi en el centrosoma. Bueno, dijimos que los otros componentes de organelas no membranosas, como ser los filamentos y microtúbulos, los vimos cuando vimos el citoesqueleto. Ahora vamos a ver el núcleo celular. En el núcleo se encuentra el material genético de la célula, es decir, el ácido desoxirribonucleico, en el que se codifica la información que condicionará la estructura y función de la célula y de todo el organismo. Produce moléculas que contienen esta información, como son el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, y que van a dirigir la síntesis proteica en el citoplasma. A excepción de pequeñas cantidades en las mitocondrias, como vimos, todo el ADN se encuentra en el núcleo. Muy pocas células carecen de núcleo, como ser los eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas o trombocitos. Vamos a hablar del tamaño del núcleo. Se correlaciona generalmente con el tamaño de la célula.
Esto es, existe una relación núcleo-citoplasma. Esta relación aumenta antes de la división celular en relación con el contenido cromosómico. Y decimos generalmente porque van a ver cuando estudian sangre que, por ejemplo, el linfocito, que es uno de los glóbulos blancos, tiene alterada esta relación núcleo-citoplasma. Es decir, que el núcleo es muy grande en comparación con el tamaño de la célula y casi no tiene citoplasma, ¿sí? Pero es una excepción. En cuanto a la forma, también se corresponde con la forma de la célula, es decir, es esférico en las células redondeadas o cúbicas, es alargado verticalmente en las células cilíndricas y horizontalmente en las células planas. Los megacariocitos y granulocitos tienen núcleo lobulado, como el que habíamos visto antes en el neutrófilo, ¿sí? Tienen núcleo dividido en lóbulos. En cuanto a la posición, generalmente ocupa el centro de la célula. Hay células que tienen polarización funcional, el núcleo se ubica en el extremo opuesto al polo secretor. El núcleo se desplaza y puede aplastarse contra la membrana plasmática, por ejemplo, en adipocitos o células secretoras de mucina. Habíamos visto en el video anterior imágenes de adipocitos donde se ve que la gran vacuola de grasa o lípidos que contiene, que no es visible en los preparados, ya verán, estudiarán por qué, esa vacuola de grasa aplasta el núcleo contra la membrana plasmática. En cuanto al número, en la mayoría de las células el núcleo es único, pero podemos ver, por ejemplo, en los hepatocitos que suele haber dos núcleos y también verán cuando estudien tejido óseo que los osteoclastos son células multinucleadas. Aquí observamos un corte transversal de músculo esquelético, ¿sí? A diferencia del que habíamos visto antes, que era un corte longitudinal donde veíamos las células alargadas, aquí las vemos a esas mismas células cortadas transversalmente y fíjense cómo se observan los núcleos, ¿sí? El músculo esquelético también es un ejemplo de célula multinucleada y fíjense que vemos los núcleos que se ven bien basófilos, esto es importante al microscopio óptico, ya que contienen ácidos nucleicos, que estos ácidos van a captar los colorantes básicos, por eso decimos que tiene una basofilia y los vemos de color violeta. Acá vemos un glóbulo blanco, en este caso un eosinófilo, donde vemos el núcleo con dos lóbulos. Acá vemos un corte de un capilar sanguíneo y fíjense, este es el vaso sanguíneo, tiene células aplanadas, ¿sí? Ya verán que se llama endotelio, y al ser aplanadas, el núcleo también es aplanado, ¿sí? En el tejido conectivo que lo rodea podemos ver, por ejemplo, algún fibroblasto, ¿sí? Que son células ausadas y también tienen un núcleo alargado. ¿Cuáles son los componentes del núcleo? Acá vemos, vamos a ver que va a tener una envoltura nuclear formada por una doble unidad de membrana. Tenemos el nucleoplasma y tenemos al nucleolo, que puede ser único o múltiple. En esta envoltura nuclear vemos que existen poros, ¿sí? Que ya veremos cómo están compuestos. En el nucleoplasma también tenemos un componente muy, muy importante que es la cromatina, que ya veremos que puede ser heterocromatina o eucromatina, ¿sí? Bueno, la envoltura nuclear, que también podemos llamar nucleolema o membrana nuclear,
forma parte, como vimos antes, del sistema de endomembranas junto con el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Al microscopio electrónico se ve como una doble unidad de membrana. Tiene una unidad de membrana externa y una interna separadas por la cisterna perinuclear. Fíjense esta imagen al microscopio electrónico donde se ve la membrana interna, que es una bicapa lipídica, y la externa, que es otra bicapa lipídica. Es doble, ¿sí? El doble de lo que veíamos en la membrana plasmática. Aquí es una doble unidad de membrana, es decir, hay dos membranas. Y en el centro vemos la cisterna perinuclear, acá vemos un poro, ¿sí? Que es la discontinuidad de esa envoltura nuclear. Entonces los poros nucleares son aberturas bien visibles al microscopio electrónico, son dinámicos, pueden aparecer y desaparecer según el estado funcional, están formados por la continuidad de ambas unidades de membrana, ¿sí? Aquí se continúa las dos membranas dejando un orificio. Acá vemos el complejo del poro, ¿sí? Este complejo del poro, fíjense que tiene una gran complejidad, ¿sí? Permite el paso de sustancias desde el núcleo al citoplasma, por ejemplo, van a pasar ARN, ¿sí? Y proteínas, y también del citoplasma al núcleo, por ejemplo, factores reguladores y también proteínas. Hay pasaje bidireccional de iones y moléculas pequeñas. El nucleolo. En la mayoría de las células hay de 1 a 4 nucleolos. Al microscopio electrónico se ven zonas electrodensas y zonas electrolúcidas. En la periferia tiene cromatina asociada. La zona electrodensa tiene dos componentes. Un componente fibrilar que es central, que contiene ADN, desespiralizado para la transcripción, y ARN ribosómico recién transcripto. Y una parte granular, que es periférica, contiene ARN ribosómico maduro, que constituye los esbozos de las subunidades menores y mayores del ribosoma, y también contiene proteínas. La zona electrolúcida estaría formada por la matriz nuclear. ¿Cuál es la función del nucleolo? La síntesis y maduración del ARN ribosómico, la formación de los esbozos de las subunidades ribosómicas o preribosomas. Aquí vemos un corte histológico de hígado teñido con hematoxilina eosina, donde vemos, como habíamos dicho antes, por ejemplo, fíjense este hepatocito que tiene dos núcleos. Y fíjense cómo dentro de esos núcleos se ve el nucleolo. ¿Sí? Otro componente del núcleo es la cromatina. Está formada por fibrillas que surgen del empaquetamiento del ADN con proteínas llamadas histonas, que en número de 46 en las células somáticas representan la versión interfásica de lo que serán los cromosomas durante la división. Y dijimos que la cromatina podía estar en forma de eucromatina o de heterocromatina. Estos nombres les damos en la observación al microscopio electrónico. La eucromatina es sectores extendidos de cromatina, es decir, ADN no repetitivo de duplicación temprana. ¿Sí? ¿Por qué de duplicación temprana? Porque al estar extendida permite su duplicación. La heterocromatina está formada por sectores condensados llamados heterocromatina constitutiva, que contiene ADN repetitivo de duplicación tardía, es genéticamente inactiva y no transcribe información, que se llama
Se llama constitutiva porque está siempre condensada. En cambio, la facultativa tiene ADN no repetitivo de duplicación más temprana que la anterior, pero más tardía que la eucromatina, es genéticamente activa y transcribe según necesidad, es decir, es facultativa, está condensada, pero puede extenderse en caso de que se necesite transcribir ese ADN que contiene, esos genes que contiene. Bueno, acá vemos una imagen del empaquetamiento del ADN. ¿Sí? Vemos la doble hélice de ADN que se une a las histonas para formar la cromatina, que se ve como filamentos en la célula en interfase, pero que se condensan para formar los cromosomas durante la división celular. Volvemos a esta imagen. Perdón. Acá vemos el núcleo al microscopio electrónico. ¿Sí? Observamos el núcleo con su doble unidad de membrana, que es la envoltura nuclear, con algunos poros, el nucleolo con zonas electrodensas y electrolúcidas. Y fíjense aquí en el nucleoplasma la cromatina. Vemos heterocromatina y eucromatina, es decir, esta parte más condensada es la heterocromatina y la parte más extendida es la eucromatina. Las células somáticas poseen durante la interfase en G1 46 fibras de cromatina organizadas en 23 pares. 23 de dichas fibras provienen del padre y 23 de la madre, formándose 22 pares morfológicamente similares u homólogos. Estos 22 pares corresponden a los futuros cromosomas somáticos. Pero nos queda un par restante, ¿sí? Porque dijimos que eran 23 pares. 22 de ellos son homólogos y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales y este par es homólogo en la mujer, ya que tiene 2 cromosomas X, pero heterólogo en el hombre, ya que presenta un cromosoma sexual X proveniente de la madre y un cromosoma Y proveniente del padre. Las células somáticas son diploides, tienen 46 cromosomas a los que les corresponde el contenido diploide de ADN, es decir, son 2N2C, y las células sexuales, que sabemos que son los ovocitos y los espermatozoides, son haploides, es decir, contienen 23 cromosomas y la mitad de ADN, es decir, son 1N1C. Aquí no vemos pares, ¿sí? Son haploides. Aquí vemos figuras de mitosis, ¿sí? Fíjense acá se ve muy bien una célula en anafase, ¿sí? Dividiendo, ¿sí? Los cromosomas en ambos polos, ¿sí? Y aquí también, ¿sí? Acá también. Son figuras de mitosis, de división celular. Otro componente del núcleo es el jugo o matriz nuclear o nucleoplasma. Es una solución coloidal amorfa que tiene componentes inorgánicos como agua y iones, con mayor concentración de sodio y potasio que el citoplasma. Tiene componentes orgánicos como nucleótidos, proteínas, estructurales y enzimáticas y factores reguladores. Su función es posibilitar la difusión de macromoléculas y solubilizar los nucleótidos. Ya vimos los componentes del núcleo y veamos algunas cuestiones de cómo se visualiza este núcleo al microscopio óptico.
El límite núcleo-citoplasma se ve como un límite neto, coloreado intensamente con hematoxilina. Esto se debe a la presencia de los grupos fosfato, que son ácidos del ADN, de la heterocromatina marginal, ¿sí?, que está adherida a la envoltura nuclear, y en menor grado a la acidez de los ribosomas adheridos a la unidad de membrana externa, ¿sí? Entonces, la envoltura nuclear es invisible al microscopio óptico. Lo que vemos son sus agregados. Como dijimos, la heterocromatina, ¿sí?, dentro de la envoltura nuclear, y los ribosomas que están adheridos a la parte externa de la envoltura nuclear. El nucleolo se ve como un corpúsculo de hasta 1 micrómetro de diámetro, mayormente basófilo, de borde bastante regular. Es basófilo cuando la acidez del ARN ribosómico supera la alcalinidad proteica. La cromatina, al microscopio óptico se visualizan los agregados de heterocromatina. Cuando hay poca, se dice que el núcleo es de cromatina laxa, y cuando hay mucha heterocromatina, se dice que es de cromatina densa. Entonces, al microscopio electrónico definimos al núcleo con heterocromatina y eucromatina. En cambio, al microscopio óptico decimos núcleo de cromatina laxa o núcleo de cromatina densa, dependiendo si hay poca o mucha cantidad de heterocromatina. El jugo nuclear se ve como un espacio ópticamente vacío, es decir, no se ve. Acá vemos un corte histológico de hígado, el mismo que veíamos antes, ¿sí?, para ver las características del núcleo. ¿Sí? Vemos el límite entre el núcleo y el citoplasma, aquí vemos el nucleolo y se ve cromatina densa. ¿Ven? Y bueno, dijimos que esta célula es binucleada. De la observación al microscopio óptico pueden inferirse las características funcionales del núcleo. Un núcleo de cromatina laxa con nucleolo visible indica que hay transcripción activa, es decir, es un núcleo transcriptor. Recordemos que en el nucleolo se forma el ARN ribosómico y los esbozos de los ribosomas. Cuando vemos un núcleo con cromatina densa, sin nucleolo visible, indica que al momento de la obtención del material no había transcripción o esta era mínima, es decir, que es un núcleo no transcriptor. Este material fue realizado para ayudar al estudiante en la comprensión de la bibliografía recomendada. No constituye un material de estudio por sí mismo, ni reemplaza los textos recomendados por la asignatura. Muchas gracias.